que era La isla de las mariposas. La empezamos a leer, realmente nos pareció como muy fresco, una cosa muy distinta, nos encantó y decidimos publicarla. Y desde entonces, pues que estamos juntas y que estamos aquí publicando no todos los libros, pero sí muchas de las novelas que he estado escribiendo. Y así como el éxito empezó con este libro, también el nuestro de la autora, pues queremos preguntar a Corina de dónde venía la inspiración para esa novela y esas ambientaciones tan exóticas donde transcurre. Ja, die Idee ist mir gekommen, Pues la idea se me ocurrió escuchando la radio. Estaba escuchando un programa sobre Sri Lanka y estaban hablando de las bibliotecas de hojas de palma y me pareció muy interesante que se pudieran usar, ¿no? Estas hojas de palma para hacer la crónica de la vida de cada individuo. Y me apeteció muchísimo escribir sobre esto. Y tardé un tiempo de reflexión sobre el tema y un día encontré la idea por fin, ¿no? Estaba yo, pasé un tiempo viajando como escritora y me había propuesto cambiar de temática. Había escrito algunas novelas sobre la Edad Media y pensé, ay, pues me gustaría escribir algo distinto. Y esto de las hojas de palma, yo estaba en un proceso de mudarme a Berlín. Pensé, bueno, pues voy a usar Berlín como escenario principal y luego también Sri Lanka como escenario secundario. Y así lentamente se desarrolló esta historia en la biblioteca de la Universidad de Berlín. Encontré una guía de viaje de Colombo del siglo XIX, de 1870, y así junté las piezas para la novela que se acabaría convirtiendo en La isla de las mariposas. Pues qué bien, y luego siguieron otros libros. Eso estaba ganz prima. Nosotros continuamos luego con la publicación del Jardín a la luz de la luna, El templo del jazmín, todos títulos muy sugestivos y que también siguieron con una fórmula un poco parecida, también con distintas ambientaciones, también en lugares exóticos. Corina, ¿ha estado en todos los sitios que describe también en estas novelas? Nein, leider nicht. No, por desgracia no. Hasta ahora no. La verdad es que al escribir me encanta soñar despierta, imaginarme en países lejanos y me gusta mucho informarme. Leo libros, recojo muchísima información, pero hasta ahora pues no he podido viajar porque he tenido un par de asuntos familiares con algunos familiares, así que todavía no he tenido la oportunidad de viajar y ahora por culpa del coronavirus tampoco puedo. Pero la verdad es que tengo muchas ganas de visitar estos lugares. Aunque no haya estado he estado en algunos de los escenarios, pero no en los más lejanos. Así que tuve que confiar en pues el material que había reunido, en gente que había estado en esos sitios y me contaba cosas. Y hoy en día, pues gracias a Internet, Google nos permite ver cosas en otros países muy rápidamente. Y eso es, así es como reuní el material para mis novelas. Pues la verdad es que yo nunca hubiese creído que no ha estado en todos estos sitios porque hay tanto detalle, están tan bien descritos, los personajes parecen tan auténticos, o sea que realmente bienvenida a la imaginación de una escritora. Luego más tarde llegó, nosotros publicamos La Rosa del Viento, que es una historia totalmente distinta, un cambio de registro total porque es una historia muy alemana. También nos puede contar un poquito sobre sobre la inspiración, ese barco que transportaba personas. Also, die Sturmrose ist ein sehr persönliches Pues La Buch. Rosa de los Vientos es una novela muy personal. Yo nací en la ex República Federal Alemana y la historia de los refugiados que querían huir del país
era algo que siempre estaba en el trasfondo de mi familia, aunque oficialmente no se podía hablar de ello porque el gobierno no quería. Pero sabíamos que había gente que quería marcharse de la RDA y era algo muy duro. Y más adelante empecé a interesarme por cómo la gente consiguió salir de la RDA. Y entonces yo pues seguía, cuando cayó el muro yo aún estaba en el colegio, era un adolescente. Y no fue hasta más tarde cuando descubrí lo terrible que era para aquellos que intentaban marcharse de la RDA y empezar una vida de nuevo en otro lugar. Entonces, esto es una historia del sitio donde yo nací. En mi colegio, un curso por encima de nosotros, había un chico que quería trasladarse a vivir al lado occidental, pero por desgracia, pues este intento de huida no llegó muy lejos. La Stasi, la policía de la RDA, los encontró y intentaron averiguar cosas sobre este muchacho que quería escapar y le pusieron las cosas muy difíciles. Y cuando escribí este libro, pues queríamos alejarnos un poco de estos sitios exóticos y nos preguntábamos, ¿puedo hablar de algo de mi patria, del lugar del que vengo, es decir, de la ex República Federal Alemana? Yo nací en Mecklemburgo y La Rosa de los Vientos tiene lugar en el Mar del Norte. Y como ya he dicho, quería explicar una historia de huida. Y estuvimos de vacaciones en Rum una vez y vimos un barco antiguo, esta Rosa de los Vientos, este barco existe de verdad. Está en el muelle de Sassnitz y es un barco que se desmanteló. Y me pareció muy interesante porque tenía un aspecto muy peculiar. Y estos barcos que se utilizaban para huir se construían a partir de botes pesqueros, por ejemplo. Y me dio por pensar, bueno, ¿y qué pasaría si alguien hubiera agarrado el barco y lo hubiera modificado para transportar a fugitivos de la RDA? Porque hay fugitivos que intentaron huir pues nadando o en tablas de surf. Y de repente se me ocurrió que ese barco que yo había visto, pensé, pues este podría ser un barco que transportara fugitivos de la RDA, pues hasta Dinamarca o a la Alemania occidental. Y así es como nació la historia. Y la protagonista tiene además un trasfondo que es el que es una adopción forzada. La alejan de su madre y se la entregan a una familia de acogida y le dicen que su madre biológica ha muerto, pero eso no es cierto. Y esto es algo que se nos ocurrió a medida que investigábamos la historia de la RDA. Y me pareció muy interesante combinar las dos cosas, este intento de huida y las consecuencias que tiene este intento de huida y cómo estas consecuencias se trasladan a los hijos y cómo los jóvenes eh, que en realidad no tuvieron mucho que ver con esta situación, pues para que descubran cómo sucedió todo esto. Y así es como nació La Rosa de los Vientos. Pues muy bien, nos encanta saber un poco de primera mano de una escritora cómo nacen las historias, que es lo que siempre echamos de menos. Pues muchas gracias por darnos todos estos detalles. Corina además también escribe novela histórica, novelas juveniles. ¿Hay alguna receta para escribir tantos libros de tan distintos géneros y para tener tanto éxito? ¿Alguna receta que quiera compartir con nosotros? Ein Rezept. Ich weiß nicht, ob es dafür ein Rezept gibt. Pues no sé si hay una receta. La verdad es que me intereso por muchas cosas. Tengo mucha curiosidad y siempre tengo muchas historias en la cabeza. No puedo explicar de dónde vienen. Siempre que me aburro, pues se me ocurre alguna historia. Y creo que la receta reside en el hecho que siempre intento
traer mis personajes lo más cercano posible a los lectores. Mis personajes son personas que tienen muchas características que comparten con mis lectores. Son gente normal, gente que de repente se ve involucrada en una historia inesperada. Y creo que ese es tal vez el secreto de mi éxito, es el poder acercar tanto mis personajes a mis lectores. O puede que solo sea suerte, eso también puede ser. Pero me esfuerzo mucho por escribir de una forma que sea muy cercana a los lectores, que los personajes les parezcan muy cercanos a los lectores. Es una de las cosas que me interesan. También el estimular la curiosidad de los lectores. Y tengo mucha curiosidad también por saber qué es lo que atrae a los lectores de mis historias. Y creo que un poco va por ahí la cosa. Pues está muy bien. Ya sabemos que en este mundo hay muchos factores que tienen que confluir para que un libro funcione bien. En el caso de Corinna Bowman ha tenido la suerte o se han puesto, se han alineado adecuadamente todos esos factores para que los libros funcionen, cosa que celebramos. Y de todas formas, queremos saber también de dónde viene, cuál es el origen de este amor por los libros, del amor por la literatura, el interés por escribir, por publicar. ¿Dónde empieza todo esto? Also ich habe mich schon sehr früh für Bücher interessiert. Also Me interesan los libros desde muy pronto. Desde niña leía muchísimos cuentos, me leían muchos cuentos. Mi madre era maestra de escuela infantil y me contaba muchos cuentos, me leía muchos libros. Y yo también tenía a mi alcance muchos libros que podía hojear y mirar antes incluso de saber leer. Y cuando aprendí a leer y a escribir, pues también empecé a leer. Siempre fui una niña muy tranquila y evidentemente pues me gustaba estar al aire libre y jugar, pero siempre disfruté encerrándome en mundos de fantasía. Y los libros de cuentos, siempre que estaba sola en casa estaba de vacaciones y me levantaba muy temprano, esto también lo tengo que decir, antes de que en mi casa se levantaran todos, pues me ponía a leer. Y creo que mi amor de los libros viene de aquí. Y la escritura, mi primera historia la escribí con 8 años. Y era una historia sobre una película que había visto, que era un documental de animales. Y en este documental pues se veía cómo los animales estaban a punto de morirse de sed en el desierto, y a mí me dio por pensar, ¿por qué no hacía nada? ¿Por qué nadie ayuda a los animalitos a que no se mueran de sed? Y me enfadé tanto que escribí un relato cambiando el destino de estos animales. Y la verdad es que esto siempre que tenía tiempo me ponía a escribir, me inventaba algún relato y la seguía escribiendo, ¿no? Un poquito cada día. A los 14 años me dio por escribir mi primera novela. Yo siempre tenía muy claro que quería ser escritora. Y entonces empecé a escribir mi primer libro. Y me pasé 2 años escribiéndolo. Y bueno, pues luego ninguna editorial quiso tener nada que ver con este libro. Yo era muy joven y probablemente lo que escribí pues no era muy original, pero yo seguí insistiendo, no me dejé desanimar y seguí escribiendo y seguí pues desarrollando historias, y también pues me hice mayor. Y este proceso de maduración creo que tuvo como resultado que mis historias, que lo que yo escribía, acabara encontrando sus lectores. Y luego pues también mi agencia, que realmente se entusiasmó mucho con lo que escribía y me hizo creer que lo que yo escribía podía publicarse. Y un poco fue este el proceso. Y yo hoy en día sigo leyendo mucho. Para mí los libros son una puerta a otros mundos. Y es una huida, ¿no? Una evasión de la vida cotidiana.
qué bien, pues tenemos realmente una vocación muy temprana que afortunadamente se ha plasmado después en toda una carrera de escritora y de escritora exitosa, cosa que nos alegra muchísimo. Vamos a seguir un poco repasando las publicaciones que hemos hecho en nuestra editorial en Maeva y después de La Rosa del Viento ya llega la saga de los Leongar, que es un cambio de, otra vez, un cambio de registro importante, cambia la época, cambian los personajes, cambia también la ubicación, la ambientación. Y esta es una novela, una saga familiar que está ambientada en el sur de Suecia. Y Corina, ¿por qué eligió este lugar, esta ambientación, esta época? Ja, also Familiensagas, denke ich Pues mal, also ich bin ein las großer sagas familiares, la verdad es que soy una gran fan de Downton Abbey y este tipo de historias. Había esta serie de Arriba y Abajo también, que trata pues de una familia inglesa en una casa solariega y el servicio. Y la historia de esta gente pues se representaban, se contaban historias de todos estos personajes y yo tenía muchas ganas de hacer algo parecido. Y soy muy fan de Suecia y de escritores como Astrid Lindgren, por ejemplo. Me interesan muchísimo. Y de niña los libros de Astrid Lindgren y las películas basadas en estos libros me encantaban. Y pensé, bueno, pues me gustaría escribir algo que tenga lugar en Suecia, porque es también, en realidad no se parece, Suecia no es muy diferente de la parte de Alemania en la que yo me crié. Y me apetecía muchísimo esta ambientación. En realidad, al principio yo quería escribir una historia ambientada al norte de Suecia, pero me di cuenta de que como ahí no crían caballos y yo tenía muchas ganas de hablar de una granja donde se crían caballos y solo hay en el sur de Suecia, pues eso condicionó un poco la ambientación. Y al documentarme, pues empecé a mirar esto de casas señoriales, castillos, y pensé, bueno, pues la familia Leyongard podría vivir en uno de estos lugares. Así que, bueno, y la historia más o menos surgió de esta manera. Y también pregunta Leyongard, ¿no? Esto de Löwenhof, que es como el patio de los leones. ¿Por qué? Pues Löwenhof es un lugar que tiene que ver con mi agente. Hay una calle en Frankfurt donde hay todo un conjunto de edificios de personalidades creativas y mi agente tenía su oficina allí. Y dije, ay, sois las mujeres de Löwenhof, del Patio de los Leones, y por eso elegí este nombre para el castillo de la familia. Dije, pues esto lo voy a meter en mi novela, porque en Alemania la novela se llamó Las mujeres de Löwenhof, y en España habéis elegido el apellido de la familia para el título. Pero así es como surgió este nombre en alemán y luego que luego se adaptó. Y esta es una historia que me hace mucha gracia contarla porque tenía muchas ganas pues de hacerle un homenaje a mi agente que ha trabajado tanto por mis libros y así es como encontramos este nombre para el título en alemán. Pues qué bien, ya sabemos un poco más. Nosotros hemos publicado la primera parte de la herencia de Agneta, es cuando empieza Agneta, que se tiene que hacer cargo de, pues eso, de la finca esta monstruosa, porque fallecen su padre y su hermano, y ella tiene que convertirse en la administradora de la finca. Y tanto en esta como en El secreto de Matilda, que es el libro que acabamos de publicar, que es como la continuación de la herencia de Agneta, hay unos personajes también fantásticos. También estos personajes, la misma Agneta, su marido Lennart, su madre Stella, el hombre que se ocupa de los caballos Max. ¿De dónde, Corina, sale la imaginación y la inspiración para todos estos personajes fantásticos? Oh, ich denke mal, das Vaya, hat pues damit angefangen, dass wir creo que Herren todo hatten. empezó con esta idea de que quería esta dueña de un castillo, ¿no? De la finca de los leones. Y la historia empieza en 1913 y sucedió que
la situación social en esa época ya estaba cambiando mucho, ¿no? O sea, antes no estaba tan claro que una mujer pudiera manejar una finca por sí misma, ¿no? En el entorno de la legislación sueca, por ejemplo, fue la primera vez por entonces que una mujer podía firmar un contrato de matrimonio por sí misma y poseer propiedades. Fue una cosa muy progresiva porque antes cualquier cosa que heredaran se la quitaban. Y por eso Agneta, creo que al principio iba a llamarse de otra manera, ya no me acuerdo. Estuvimos un poco hablando con mis editores en Alemania y discutiendo qué nombre tenemos que darle. Y Agneta, un poco su carácter se debe un poco a esta idea de que tiene que valerse por sí misma. Y su madre, Stella, es una mujer con una personalidad de hierro, ¿no? Y que parece como de hielo, de tan fría que es. Y quiere a su hija, pero lo único que no quiere es que tenga la vida difícil. Y Stella es una estrella y las estrellas están en el cielo donde hace muchísimo frío y ella es deslumbrante, pero también es muy fría. Lennart es un nombre de masculino sueco y viene de Lennart Bernadotte, que es la familia real sueca. Y tenían un príncipe en esta familia que se llamaba Lennart y pensé, pues yo también quiero un príncipe llamado Lennart. Y Max, pues Max es un personaje alemán que es, bueno, que tiene un personaje con mucho misterio, ¿no? Su pasado no está muy claro y no recuerdo muy bien cómo se me ocurrió, pero me apetecía alguien que fuera así un poco hosco y que a Agneta pues le resulte atractivo y pienso, tiene que llamarse Max un hombre así, ¿no? Que en Alemania es el diminutivo de Maximilian. Y así es como encontré los nombres y las ideas de estos personajes. Pues la verdad es que nos encanta conocer todos estos detalles, Corina, porque lo desconocíamos absolutamente todo. Luego ya tenemos El secreto de Matilda, que tenemos otra protagonista que es más joven y a la que Agneta acoge, se convierte en su tutora, pero ahí hay como mucho conflicto en esta nueva novela. Por cierto, aquí la tenemos, que la voy a enseñar, la mayoría de la gente ya la debe conocer, la acabamos de publicar ahora en el mes de abril. Pues también hay otra mujer tan fuerte, tan luchadora, con tanto espíritu de superación. Corina, ¿en la vida real ha conocido a muchas mujeres así? ¿Existen realmente o están más bien presentes en las novelas? Also, ich kenne viele starke Frauen, also viele Conozco a Frauen. muchas mujeres fuertes, a muchas mujeres muy luchadoras. Y creo que también yo también pongo algo de mí en todos los personajes que escribo, ¿no? Una parte pequeñita de mi personalidad. Creo que es algo que como escritora no puedo evitar que mi personalidad salga a relucir. Me lo pasé muy, muy bien escribiendo a Matilda porque pertenece a una generación muy nueva de mujeres de aquella época. Agneta ya para su época empezaba a ser un poco moderna, pero Matilda es hija de los años 20 y como mujer experimentó una libertad que las mujeres de la generación anterior no habían vivido. Y esto se refleja en cómo llega a la finca de los leones, ¿no? Ella quiere tener un trabajo, quiere y al principio espera, ¿no? Tiene este sueño de conseguir un trabajo y estar con Paul, pero para ella es evidente que quiere tener trabajo, ganarse la vida, mientras que Agneta pues también quería estudiar, pero se dedicó, pues estudió Bellas Artes, pero no tenía esta perspectiva de que podría trabajar y ganarse la vida. Y para ella asumir pues hacerse dueña de la finca de los leones fue pues una casualidad con mejor o peor suerte, pero fue sencillamente una circunstancia que y para Matilda el descubrir que ella debería ser la heredera de la finca, pero que no se le permite, es
es una cosa distinta porque Matilda es moderna, es una persona joven, quiere tener las riendas de su propia vida. Y creo que esto es sintomático de una generación que dio un paso adelante pues, hacia la libertad, hacia poner a prueba los límites. Y creo que es algo que Matilda, al contrario de Agneta, es muy moderna. Y creo que conozco a gente así, a mujeres así, que quieren llevar las riendas de su vida. De todas formas, luego en la novela, en El secreto de Matilda, hay un conflicto muy grande que ya empieza desde el principio, cuando se conocen, porque Matilda no tiene ni idea de por qué esta señora, esta condesa, de repente acude a ella y se convierte en su tutora. Ahí hay un secreto familiar y Matilda no entiende porque nunca se le explica qué es lo que hay detrás de eso y eso genera un conflicto increíble. Era imposible revelar ese secreto familiar, no lo vamos a revelar para los lectores que no lo hayan leído todavía, pero era tan difícil, había que esconderlo todo ese tiempo, hace sufrir un poco a los lectores. Ja, also dieses Geheimnis ist, Sí, este secreto, creo que quien haya leído la parte anterior, ¿no? El primer episodio de la saga, ya se puede sospechar el secreto de Matilda. ¿Cuál es? Pero la cuestión es que el libro se titula así porque todo el mundo lo sabe menos ella. Y creo que esto es un conflicto muy grande porque ¿qué diríamos si de repente alguien se hace cargo de una persona a quien no conoce? ¿No? Porque la madre de Matilda no le contó nada de Agneta. Matilda no conoce su propia historia. Y a Agneta le da mucho pudor contárselo, porque Matilda al final es una niña que no pertenecía a la familia, pero en realidad sí. Y creo que Agneta también comete errores, también se equivoca. Cuando escribo libros no quiero crear personajes perfectos, quiero crear personas que se equivocan. Y creo que Agneta tiene miedo y por eso se niega a revelarlo, porque teme destruir algo de lo que ha construido. Sí, bueno, como estoy diciendo, Agneta no es perfecta. Y en parte se debe a eso que Matilda pase tanto tiempo preguntándose, pues, quién es y qué pasa con esta finca. No quiero hacer spoilers, pero evidentemente hay un conflicto muy grande alrededor de este secreto. Bueno, no voy a decir nada más, aunque estoy muy emocionada con esto. Bueno, y también el conflicto familiar se prolonga también hacia los hijos de Agneta, que tiene dos hijos gemelos, y allí hay unos celos tremendos hacia la llegada de Matilda y el lugar que puede ocupar. También es otro conflicto que se prolonga a lo largo de toda la lectura. Cuéntenos un poco también de cómo ha desarrollado esta relación entre los gemelos, la recién llegada, las ambiciones de los jóvenes, una mujer que se intenta meter en el mundo de los hombres. Ja, also die beiden Zwillinge, da ist ja das Verhältnis unterschiedlich. Pues Also, la relación con los gemelos es muy diferente. Con Ingmar, Matilda se lleva un poco mejor que con su hermano. Y creo que los dos se muestran un poco escépticos con esta recién llegada que llega a su casa y que de repente Agneta se preocupa tanto por ella. Agneta trata a Matilda casi como si fuera una hija. Y claro, eso provoca estos celos porque los hijos se sienten un poco amenazados, ¿no? Y sienten como que tienen que pelear por su sitio, pues por el afecto de su madre y en la finca de los leones. Y creo que estos celos que suelen tener los hermanos entre sí, ahora se manifiesta cuando llega Matilda, porque hay este secreto que los hijos también desconocen, porque tanto Agneta como Lennart los protegen de este secreto y no les cuentan nada.
Y creo que los gemelos constantemente se preguntan qué pretende Matilda, qué se le ha perdido en la finca. Y se sienten amenazados porque creen que Matilda puede quitarles algo que les pertenece, sea pues la finca o el amor de su madre o qué sé yo. Y por eso, aunque uno de los hermanos acaba abriéndose un poco con Matilda, el otro se cierra en banda. Bueno, al final es como pasa en la vida real con los hermanos de verdad o en las familias de verdad, que a veces hay dificultades. Sí, desde luego estamos viendo muchas cosas que suceden en la vida real. Los personajes realmente casi son como de carne y hueso. Y cuéntenos algo más, Corina, todavía sobre la ambientación, porque El secreto de Matilda transcurre como 15 años más tarde, es justo antes de la llegada de la Segunda Guerra Mundial. También es un periodo que le interesa especialmente. Also der Zweite Weltkrieg ist für mich als Thema doch Para sehr. mí, la temática de la Segunda Guerra Mundial es muy interesante porque es una de las guerras más atroces de la historia que se experimentó alrededor del mundo. Y Suecia en la Segunda Guerra Mundial tuvo un rol muy particular. Nunca llegó el conflicto armado en en suelo sueco porque Suecia se mantuvo neutral. Y pues gracias a esta neutralidad, la guerra no llegó al país. Pero por otro lado, había un miedo constante a que la guerra pudiera estallar en el país y que Suecia se vería arrastrado al conflicto armado. Y esto a mí me parece algo muy interesante de representar, porque hay muchísimas películas y muchos libros que muestran la guerra directamente y como el suceso de la guerra. Y en Suecia las cosas fueron un poco diferentes, porque Suecia era un punto de encuentro para los refugiados que huían de la guerra de otros países y desde fuera Suecia siempre se encontró en una tensión muy curiosa, porque todo el mundo temía siempre que la guerra estuviera a punto de llegar. La guerra no llegó nunca, pero claro, eso la gente no podía saberlo. Y me parece que representar esto es muy particular dentro de una ambientación de la Segunda Guerra Mundial. Creo que en Suecia tuvieron mucha suerte de que nunca se vieron arrastrados al conflicto armado y que su propia población no lo sufrió de primera mano, ¿no? El racionamiento porque la cuestión es que los países que sí estaban en guerra, o sea, sí que se vieron afectados porque de repente hubo una interrupción del suministro de bienes, pero también es importante su papel respecto a los refugiados. Refugiados del norte de Alemania huían del país vía Suecia, por ejemplo. Y en ese sentido, Suecia experimentó la guerra de una forma indirecta a través, por ejemplo, de los refugiados. Sí, ya me parecía de por sí algo muy particular y muy interesante. Y me pareció que sería muy interesante demostrar en una novela. Porque podría haberme saltado esta época, pero me pareció que era una forma interesante de mostrar cómo la Segunda Guerra Mundial afectó a Suecia, que a pesar de la paz aparente que había en el país, había un peligro real para las personas de que pudiera pasar, pues de que la desgracia y la catástrofe pudieran llegar hasta ellos también. Y creo que es un periodo que no se ha mostrado, de la Segunda Guerra Mundial en Suecia. Y por eso también me pareció interesante plantear El secreto de Matilda en este marco. Pues me parece, Corina, que ya nos ha dado muchas pistas. Yo creo Und que ich glaube, Sie haben uns schon ganz viele Hinweise. vamos a tener muchas ganas ya de leer todos estos libros que hemos mencionado, que hemos intentado dar algunos detalles. Nos quedan algunas preguntas un poco más personales para la persona de Corina. ¿Qué hace una escritora como Corina? ¿Cómo es su día a día? ¿Cuándo se levanta? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que le importa? ¿Con qué disfruta?
Also, ja, also mein Alltag sieht eigentlich Pues la verdad es que mi día a día es bastante normal y corriente. Ja, was mag ich zum Frühstück? Also, Pues, por ejemplo, por la mañana, ¿qué desayuno? Pues me gusta ir variando, me gusta lo dulce, yogur con fruta o muesli, o a veces pues tostadas con mermelada, cosas muy normales, vaya, como todos los cosas que desayunaría cualquier alemán, la verdad. Me encanta el muesli, la fruta y me gusta empezar mi día con esto. Y luego, después de desayunar, me siento a mi escritorio y me dedico a escribir hasta el mediodía, luego descanso un rato para comer, luego me dedico un rato más a escribir y luego de vez en cuando pues me tomo la tarde libre y para relajarme pues hago algo de deporte o leo o dibujo o a veces coso, me gusta mucho coser. Y a veces también juego algunos juegos de ordenador, pero vaya, cosas muy normales como que haría cualquiera. La gente siempre se queda muy sorprendida, ¿no? Porque hay esta impresión de que los escritores tenemos una vida muy emocionante, pero no es verdad para nada. La emoción, toda la emoción que necesito la tengo en mis libros. Yo en realidad me gusta la paz y la tranquilidad, ¿no? Para emoción está mi imaginación y mi fantasía. Y, o sea, me gusta a mí vivir una vida muy normal y tranquila. Me gusta salir a pasear al aire libre, en la naturaleza, ¿no? Y así también es un buen momento para desconectar. Pero bueno, tengo una vida como la de cualquiera, creo yo. Y Corina, con respecto a los lectores, las lectoras, ¿cuál es la relación que tiene? ¿Cuál es la manera de conectar con ellos, aparte de directamente con los libros, por supuesto? ¿Qué relación suele tener? ¿Cómo se relaciona con ellos o ellas? Also meine Leser, also ich nutze natürlich sehr viel Social Media. Also Pues ich habe la verdad es que utilizo mucho las redes sociales, ¿no? Tengo una página de Facebook, una página de Instagram y la gente las utiliza para ponerse en contacto conmigo. Eh, También en mi editorial hay un formulario de contacto en mi página web y la gente lo utiliza también para ponerse en contacto conmigo. La verdad es que tengo unos lectores muy fieles, tanto en Alemania como a nivel internacional. Me escribe gente pues desde España o desde Italia o de otros países. Y entonces los lectores me dicen lo que les han parecido mis libros, lo que les ha gustado. La mayoría siempre son muy impacientes y lo que quieren saber sobre todo es cuándo se va a publicar la siguiente novela. Y este formulario que está en mi página web, pues también, y por supuesto también hago encuentros con los lectores, lecturas en voz alta. Evidentemente ahora hace mucho tiempo que no podemos celebrar unos, pero cuando los hago, pues me encanta porque siempre acaban alargándose mucho más de lo previsto. Se nos acabamos pasando una hora del tiempo o así o dos, porque la gente tiene muchísimas preguntas y me encanta, me divierte muchísimo responderlas y hablar con mis lectores y averiguar pues qué les apetece que pasen mis historias, qué es lo que les ha gustado, lo que no les ha gustado. Y así es como me mantengo en contacto con mis lectores, en los encuentros o también en las ferias del libro, en los que también me gusta encontrarme con mis lectores, pero también pues online a través de Facebook e Instagram. Y siempre intento pues contestar a lo que la gente me pregunta y también me fijo muchas veces en los que se escribe sobre mí online. Muy bien, Corina, pues ya una última pregunta, que es de dónde saca hoy día la inspiración de leer mucho, de las series de televisión, de la documentación. ¿Es imaginación pura y dura? ¿De dónde vienen todas las ideas hoy día? Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also Pues varía mucho, la verdad.
Como ya he dicho, respecto a la isla de las mariposas fue algo que oí en la radio, pero a veces son cosas pues que me encuentro en mi día a día, gente con la que me cruzo o que me parece interesante por algún motivo, o tal vez es un libro interesante que leo, o archivos históricos, algo que encuentro en un archivo histórico. Y de repente me cruzo con algún dato o averiguo algo interesante y me apetece escribir sobre eso. O sea, la inspiración me viene de sitios muy distintos. También depende de lo que me interese en un momento dado. Como he dicho antes, soy muy curiosa y tengo interés por muchas cosas. Vamos, que viene de muchos sitios diferentes. Y a lo largo del día se me ocurren muchísimas cosas sobre pues libros que podría escribir, y entonces lo que pasa que no pasa siempre que una idea arraigue, ¿no? Y una vez tengo una idea clara, persigo esta idea, intento averiguar más sobre el tema. Vamos, que me pasa muchas cosas diferentes. Una idea me vino una vez pues conduciendo, cuando iba en coche. Vamos, que mi cabeza está en movimiento constantemente y se mueve en todas direcciones y se interesa por muchas cosas distintas. Y en algún momento me aparece en mi mente una historia y digo, vale, de esto me gustaría escribir. Hay algunas historias, sin embargo, que necesitan algo de tiempo mientras las anoto, empiezo a ver si puedo escribir una novela basada en ellas, si pueden convertirse en un libro, pero normalmente funciona así. Pues qué bien, ya sabemos muchas cosas, mucho más que hace una hora de Corina. Pues realmente muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles, por compartir este ratito con nosotros. Ich habe Confiamos zu danken. en que va a haber muchas más historias y que también las vamos a publicar, seguir publicándolas en Maeva, y que nuestros lectores y lectoras van a poder seguir leyéndolas. O sea que muchísimas gracias. Un placer haber estado aquí. Ich danke Ihnen. Matilde, hay Ja, tres danke, das war's preguntas. für mich auch. Ha sido un placer para mí también. Muchas gracias. Hay tres preguntas de los lectores, así que voy a empezar por la primera, son breves. La primera es, os leo, ¿vale? Hola, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Corina. De todos los libros que he leído de ella hasta la fecha me han gustado todos, pero le tengo un cariño especialmente a La Rosa de los Vientos, puesto que tras haber vivido en Alemania 3 años me ha gustado mucho aprender sobre su historia y la historia de Europa en general. ¿Tiene planeado volver el registro de la historia alemana o de algún otro país de Europa? Oh ja, doch, auf jeden Uy, Fall. sí, sí, desde luego. En Alemania se acaba de publicar una nueva saga de una mujer de Berlín que nos llevará a Nueva York y a París, que se publicó el año pasado, así que espero que llegue a España tarde o temprano. Y ahora mismo estoy escribiendo una historia muy berlinesa, muy basada en la historia de Berlín, de Alemania. Y tengo muchas ganas de ver pues cómo se va a recibir. No voy a deciros de qué se trata, pero creo que será muy interesante porque para mí es una novela muy personal, algo que tiene que ver con mi historia personal. Y es algo que es muy importante para mí y que he tenido la ocasión de zambullirme en archivos históricos y encontré una crónica antigua y encontré un tema que es realmente una pepita de oro, un diamante en bruto, y tengo muchísimas ganas de terminar de escribirlo. Ya tengo un volumen de esta nueva saga terminada y espero que pronto vengan los siguientes. Yo seguiré escribiendo siempre. Y no dejaré de intentar hablar de la historia de Alemania, pero también la historia de otros países europeos. En todo caso. Pues hay otra pregunta sobre La Rosa del Viento, de María José Rodríguez. Buenas tardes. ¿Se ha planteado alguna vez hacer una segunda parte de La Rosa del Viento enfocada en el hermano desaparecido en el barco del protagonista? Desde que lo leí tengo esa duda. ¿Qué pasó? Ich werd immer gefragt, ob ich daran Ay, mitteile. siempre me preguntan si habrá segunda parte de La Rosa del Viento.
Pues no, la verdad es que ahora mismo no lo tengo, no me lo he planteado, pero puede que en el futuro sí que me apetezca continuar esta historia. No lo descarto totalmente, pero creo que de la Rosa del Viento no habrá segunda parte. Quizás sí de los refugiados de la DRA. Yo les dejo a los lectores que decidan cómo termina la historia. Me gusta mucho esto de poner los libros en las manos de los lectores y que sean ellos quienes decidan qué es lo que pasa o cómo continúa la historia. Si algún lector alguna vez escribiera fanfiction de La Rosa del Viento, para mí sería, vamos, el no va más. Me encantaría saber cómo los lectores creen que sigue la historia. Y la última pregunta de Rocío de Librería Agapea. Muchas gracias, Rocío, por estar aquí. Muchas gracias y enhorabuena, Corina. Te conocí por la Isla de las Mariposas y me fascinó muchísimo. Mi pregunta es si en algún momento ambientará alguna de sus novelas aquí en España. Oh ja, doch. Uy, sí, desde luego. Por supuesto. Claro, tendría que cruzarme con el tema adecuado. Pero claro, los españoles conocerán su propia historia mucho mejor que yo. Pero hace muchos años escribí una novela juvenil que era más bien una novela fantástica que está ambientada durante la ocupación árabe, durante la presencia árabe en la península ibérica. Y ya se habla de la Alhambra, por ejemplo. O sea, creo que no se ha publicado nunca en España, la publicó una editorial muy pequeña en Alemania. Pero sí, desde luego, España es un país precioso, tiene una historia muy interesante. Y sí, claro, ¿por qué no? Puede ser, puede ser. Ya lo veremos. Ahora mismo estoy escribiendo esta saga que tiene lugar en Alemania, pero ya veremos qué se me ocurre después. Tal vez algo inventado en España, ya lo veremos. Muchas gracias, Corina. Estamos deseando leer todas tus próximas novelas ambientadas en España, en Alemania o en el resto del mundo, así que tú sigues escribiendo y nosotros encantados de leerte y ojalá podamos seguir viéndonos las caras, por lo menos a través de la pantalla, ya que hasta ahora no lo habíamos podido hacer. Gracias a todos, a todas por estar aquí esta tarde. Gracias a Matilde Sommeregger para charlar con Corina Baumann. Gracias a Marta Armengol por dar voz a Corina Baumann en español. Gracias a Esgel, que veo que está por ahí. Gracias a las librerías que se han unido y gracias a las lectoras y lectores de Corina Baumann, a las que ya la conocían y a las que podrán descubrirla a partir de ahora. Corina, gracias. No sé si quieres decir algo más para despedirte. Susan. Pues vamos, solo quería darle las gracias a Maeva y a toda la gente que habéis trabajado para que mis libros den la vuelta al mundo y que puedan llegar a España. Creo que en Sudamérica también hay lectores de mis libros y me parece precioso que se me publique en un idioma tan importante. Y vamos, por eso os doy las gracias a Maeva y a mis lectores españoles y a los libreros. Gracias a los lectores por el amor que han manifestado por mis libros. Recibo muchos mensajes desde España y la verdad es que siempre me dan una alegría que la gente se implique tanto en las historias que escribo. Y vamos, no puedo más que daros unas gracias de corazón y desearos que lo paséis muy bien leyendo El secreto de Matilda y con la saga de Leonard. Os prometo que seguiré escribiendo muchos libros preciosos y que no os faltará material de lectura para que se publique. Y os agradezco también esta posibilidad de compartir esta tarde con vosotros, de que mis fans me puedan ver la cara y me puedan conocer. Me parece maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias a todos y hasta la próxima. Cuidaros mucho. Bis Hasta bald. luego. Wiedersehen. Danke. Wiedersehen.